Hola a todos, les habla Walter Sima para Física 220 y aquí venimos con un video más que en este caso se trata de campo eléctrico. No vamos a analizar en profundidad todo lo del campo eléctrico, sino que la idea de este video es corregir o solventar algunas carencias que tuvimos en esta cuarentena en las actividades por plataforma. Por lo tanto, la idea es tocar simplemente esos temas. Bueno, comenzando, la presentación va a constar de algunas consideraciones generales en un principio sobre el campo eléctrico. Después vamos a hablar un poquito de líneas de campo y vector campo eléctrico, diferenciar bien qué es una cosa y la otra. Después vamos a ver el tema de campo uniforme y no uniforme. Y luego vamos a entrar en algunos pequeños detalles de lo que es el campo eléctrico de tres configuraciones de carga. Primero una carga puntual, después una línea de carga y luego un plano cargado, una placa o una superficie cargada. Después de terminar eso, vamos a ver un poquito el tema de principio de superposición. Dentro del campo eléctrico de carga puntual, línea y plano cargado, no vamos a hacer las demostraciones a partir de la ley de Gauss del campo eléctrico como debería de ser, porque la idea es solamente tocar algunas características del campo, como dije en un principio. El desarrollo de todo eso lo vamos a hacer en las clases presenciales. Bueno, seguimos. Vamos a comenzar. Tenemos acá una carga grande, positiva. La carga se la representa con la letra Q. Obviamente alrededor de ella, todo tridimensionalmente hacia acá, hacia afuera de la pantalla, también va a haber la existencia de un campo eléctrico. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay un campo eléctrico ahí? Solamente lo puedo hacer si coloco otra carga a su alrededor. Generalmente se trabaja con una carga positiva y pequeñita, se la llama Q sub 0, que sería como una carga de prueba. Esas son las características de la carga de prueba, es pequeñita y positiva. Bueno, ¿qué le va a pasar? Como esta carga es positiva y la carga de prueba también es positiva, obviamente se repelen entre sí. Entonces interactúan con una fuerza eléctrica de repulsión. Estamos estudiando solo la carga de prueba, por eso solamente trazo el vector aquí, pero obviamente tendría que haber otro vector acá que es la reacción a esa carga, a esa fuerza, ¿no? Pero estamos trabajando solo con este punto acá. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir? Que se puede evidenciar la existencia del campo eléctrico con la carga de prueba. Si la coloco próxima a la región de la carga grande acá, esta carguita de prueba va a recibir una fuerza de origen eléctrico. Entonces yo puedo afirmar que acá en esta zona del espacio hay un campo eléctrico. Lo mismo yo puedo hacer con un campo gravitatorio, ¿vieron? Que si yo tengo cierta masa y lo coloco en un lugar y cae, es porque evidencia ahí la existencia de un campo gravitatorio. Y lo detectamos con una masa. Bueno, el campo eléctrico se lo detecta con una carga eléctrica. Bueno, entonces, aplicando un poquito el tema de Coulomb, las ideas de Coulomb, lo que decía es que la carga lo que hace es ejercer una fuerza sobre la carga de prueba, ¿no? Al surgir la idea de campo eléctrico, la definición matemática de lo que sería el campo eléctrico sería como la medida de la fuerza por unidad de carga eléctrica. Esta carga sería la carga de prueba que se coloca acá o cualquier otra carga que esté en las inmediaciones de la carga que la provoca a ese campo eléctrico, ¿no? Y acá surge la unidad de medida de campo eléctrico. Como es fuerza dividido carga, quedaría Newton sobre Coulomb. Esta sería la ecuación general de campo eléctrico y, como ya les mencioné, la unidad de medida que es Newton sobre Coulomb. Bueno, ahora ¿qué pasa? Habíamos dicho que la carga ejerce fuerza sobre la carga de prueba. Pero si utilizamos el concepto de campo eléctrico, podríamos decir que esta carga, la carga grande, genera un campo eléctrico a su alrededor y que es el campo eléctrico el que va a ejercer la fuerza
sobre la carga chiquita. Entonces, lo que podemos afirmar es eso, que la fuerza eléctrica se debe a la existencia de un campo eléctrico originado por la carga grande y no a la acción directa de Q con la carga de prueba. O sea que el campo eléctrico surge como una especie de intermediario entre las dos cargas. Muy bien, seguimos. Líneas de campo eléctrico. ¿Qué pasa? El campo eléctrico no es algo tangible, no se lo ve, no se lo puede tocar, pero lo podemos detectar con una carga. Entonces, si yo tengo una carga positiva acá, aislada por el tema de que está ella solita, no tiene interacción con ninguna otra, esa carga dijimos que va a generar un campo eléctrico a su alrededor, ¿no? Si yo coloco una carga de prueba positiva acá, ¿qué le va a pasar? Recibe una fuerza eléctrica, lo que acabamos de ver. Si coloco otra carga, recibe una fuerza eléctrica, siempre de repulsión porque son ellas positivas, ¿no? Entonces, la manera de representar ese campo, la idea fue de Faraday, fue representarlos por líneas de campo, o él las llamó líneas de fuerzas, que lo que hace es representar hacia dónde irían la fuerza eléctrica en una carga de prueba que se pusiera en ese punto del espacio. Entonces, de esa forma es que las líneas de fuerza o líneas de campo salen de la carga positiva, porque si yo coloco una carrita de prueba aquí, va a recibir una fuerza en la dirección de las líneas de campo. Bueno, lo mismo pasaría con una carga negativa. Pero, ¿qué ocurre? Si la carga es negativa y coloco una carrita de prueba positiva acá, no se va a repeler, sino que lo que hace es atraerse a ella, ¿no? Lo mismo si coloco aquí, aparecería el vector fuerza o aparecería una fuerza de atracción hacia ella, y lo mismo con otra carga acá. Vieron que todas las fuerzas van hacia la carga que generaría ese campo eléctrico. Por lo tanto, se dice que las líneas de campo eléctrico entran en la carga negativa y saldrían de la positiva. ¿Qué pasa si yo tengo más de una carga? Vamos a ver el caso para cargas iguales en valor, pero de signo opuesto. A lo que voy es que un dipolo eléctrico se le llama, es una carga positiva y otra negativa. Las líneas ya cambian, saldrían de la carga positiva y llegarían a la negativa. Siempre así, las líneas de campo eléctrico nacen en la carga positiva o pueden venir del infinito, si no tengo referencia, y entran o terminan en una carga negativa, o en todo caso se van hacia el infinito. Bueno, ¿qué pasaría si fueran iguales en valor y en signo? Como que salen de la carga positiva y sienten la repulsión de esta otra positiva acá y se van al infinito. Cabe destacar que si esta carga sería negativa y esta negativa, la línea, el dibujo de la línea sería el mismo, nada más que el vector iría en la dirección opuesta, o sea, terminarían en las cargas negativas. Bueno, pasaremos entonces a la parte del vector de campo eléctrico. Acá yo tengo representado un campo eléctrico por sus líneas, son líneas paralelas entre sí, y quiero analizar el campo eléctrico en 4 puntos, independientemente si están sobre la línea o en medio de ellas, en donde sea. Bueno, el campo eléctrico siempre va a tener la dirección y el sentido a la fuerza que se le aplicaría a una carga de prueba colocada en ese punto. En este caso, si yo coloco una carga de prueba acá positiva, va a recibir una fuerza que va a acompañar en dirección y sentido al campo eléctrico. En este caso sería hacia la derecha. Por lo tanto, el vector campo eléctrico también sería hacia la derecha. Cabe destacar que si yo coloco una carga negativa, en realidad recibe una fuerza hacia el lado izquierdo. Bueno, si lo voy a hacer en el punto B, pasaría exactamente lo mismo. Tendría un vector campo eléctrico hacia la derecha, en el punto C también y en el punto D también. Estos 4 vectores campo que yo dibujé acá
son igualitos, todos van hacia la derecha y tienen el mismo módulo. Eso hace referencia a las distancias que tienen entre las líneas. Como son paralelas entre sí, vamos a decir que en cualquier zona va a haber la misma densidad de líneas de campo. Por lo tanto, los vectores campo eléctrico son los cuatro iguales en dirección, sentido y módulo. Entonces podemos afirmar que el campo eléctrico es uniforme. Campo eléctrico uniforme quiere decir que es igual en todas partes. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo las líneas de campo que empiezan paralelas entre sí, como en este caso, pero después sufren alguna desviación, como que se van separando entre ellas? Si tengo 4 puntos y voy a representar el vector campo eléctrico en cada uno de ellos, el vector campo eléctrico tiene que ser tangente a la línea de campo. En el punto A va a ser como acá, vector campo eléctrico. En el punto B también, bastante similares, son iguales, porque si esta zona acá las líneas son paralelas, en este pequeño espacio acá el campo eléctrico es uniforme. Pero ¿qué pasa aquí? Ya las líneas tienen cierta separación, están más separadas que en esta zona. Por lo tanto, el vector campo eléctrico no va a tener la misma dirección y sentido, ya no va a estar hacia la derecha, sino que va a tener cierta inclinación y va a ser menor. ¿Qué me indica que es menor? La distancia de las líneas de campo. Es más grande la distancia acá que aquí en esta zona. Algo similar en el punto D. Es tangente el vector a las líneas de campo y va a ser más pequeño que en este caso acá. Entonces, el vector campo eléctrico en el punto A y en el punto B podemos decir que son iguales, pero ¿qué pasa? En el punto C y en el punto D no son iguales al anterior. Entonces el campo ya deja de ser uniforme y pasaría a ser un campo eléctrico no uniforme. Es más intenso en esta zona y menos intenso en esta otra acá. Bueno, ahora vamos a ver el campo eléctrico específicamente de una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual? Es una carga tan chiquita que se la considera como si fuera un punto. O sea, no es un cuerpo extenso, es una carga. Se la dibuja siempre de forma esférica por comodidad, pero es un punto. Si voy a analizar el campo eléctrico en esta zona, en ese puntito ahí, el campo eléctrico, dijimos que las líneas de campo son salientes de la carga positiva, por lo tanto el campo eléctrico en esta zona va a ser hacia la derecha. Si fuera una carga negativa, el campo eléctrico sería hacia ella. ¿Qué pasa si me aproximo a la carga? O sea, que si estoy en un punto más cercano, el campo eléctrico es más intenso. Porque vieron que si nos imaginamos las líneas de campo estarían como más juntas. ¿Qué pasa si me alejo de la carga bien lejos? El campo eléctrico sería más pequeño. Entonces ya sabemos que el campo eléctrico va a depender de la distancia. Cuanto más lejos de la carga estoy, más pequeño será el campo eléctrico. Esto queda demostrado en la ecuación del campo eléctrico. Esta ecuación la vamos a demostrar en clase, que puede ser extraída de una de las ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta sería de campo eléctrico, obviamente. Así es que se calcula el módulo de campo eléctrico de una carga puntual. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la constante de proporcionalidad eléctrica en el vacío. K tiene un valor, es una constante, vale 9 por 10 a la 9. La unidad de medida sería Newton metro cuadrado sobre culombio cuadrado. La idea de esta unidad de medida es para que los metros cuadrados estos se me cancelen con los metros cuadrados de la distancia, y uno de los culombios de acá, culombio cuadrado, se me cancele con el culombio de la carga, y de esta forma el campo eléctrico me da Newton sobre culombio. Siempre me tiene que dar Newton sobre culombio. También tiene otra unidad de medida que es el voltio sobre metro, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, Q es el valor absoluto de la carga. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que si la carga es negativa, la carga que genera ese campo eléctrico, el valor se lo pone positivo igual, porque acá estamos calculando el módulo del vector campo eléctrico. Y R sería la distancia de la carga al punto en el que estoy estudiando, o sea, de acá hasta acá, que va elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué observación vamos a hacer? Vieron que si yo la constante K es una constante, un número fijo.
Pero si la carga se agranda su valor, por ejemplo, si duplico el valor de la carga eléctrica dejando todo el resto constante, el campo eléctrico también se me va a duplicar. Si esta carga se triplica, el campo eléctrico también. Pasa lo mismo si esta carga disminuye. Si se divide a la mitad, el campo eléctrico también. O sea que el campo eléctrico y la carga son directamente proporcionales. En cambio, con la distancia cambia. Ya ahora habíamos hablado un poquito. A medida que se agranda la distancia, el campo eléctrico disminuye, pero es inversamente proporcional al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si la distancia se duplica, el campo eléctrico 2 al cuadrado sería 4. El campo eléctrico se divide entre 4. Si la distancia se triplica, 3 al cuadrado es 9, el campo eléctrico se divide entre 9. Y así sucesivamente, son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Cabe destacar que esta ecuación sirve pura y exclusivamente para el campo eléctrico producido por una carga puntual. Muy bien, ahora pasamos para campo eléctrico, una línea de carga. ¿Qué es una línea de carga? Es como una sucesión de cargas, una al lado de la otra, bien pegadita de tal forma que forma una línea. Nosotros vamos a trabajar con una línea finita, o sea, con un tamaño, pero en el dibujo, pero hay que considerar que esta línea sigue infinitamente para acá, infinitamente para acá. De esta forma nos evitamos lo que sería como unos efectos de bordes. No quiero entrar en tanto detalle de las líneas de este campo, lo que sí es que si vamos a representar una línea de carga, ya no tenemos que considerar una carga puntual de forma separada, sino que se trabaja con lo que se llama densidad lineal de carga. ¿Qué viene a ser la densidad lineal de carga? Es la cantidad de carga que hay en una cierta longitud de esta línea. ¿Cómo se calcularía? Si yo supiera que en cierta longitud, por ejemplo de acá hasta acá, hay cierta cantidad de coulombios, yo lo que hago es carga dividido longitud y ahí obtengo lo que se llama la densidad lineal de carga. Si yo uso una longitud más pequeñita acá, bueno, la carga también va a ser menor, por lo tanto la densidad lineal de carga es constante. Vamos a trabajar con densidades lineales constantes siempre. Se la representa con la letra lambda y la unidad de medida, no la puse por acá, sería coulombios, la unidad de carga eléctrica, sobre metro, que sería la unidad de longitud. Bueno, si vamos a analizar el campo eléctrico en un punto cercano a la línea, vieron que las líneas de carga como que serían salientes. Las líneas del campo eléctrico producido por la línea de carga serían salientes de ella, por lo tanto el vector campo eléctrico sería hacia la derecha en este punto. Si yo voy a hacer por acá en un punto por acá, sería hacia la izquierda. ¿De qué va a depender el valor del campo eléctrico? Bueno, va a depender también de la constante K, 9 por 10 a la 9. Esto vamos a ver en clase también de dónde sale esta ecuación, o cómo llegar a esta ecuación partiendo de la ley de Gauss para el campo eléctrico. Va a depender directamente de la densidad lineal de carga. Cuanto mayor cantidad de cargas haya por unidad de longitud, mayor va a ser el campo eléctrico, o sea, son directamente proporcionales, y es inversamente proporcional a la distancia, pero en este caso no está elevado al cuadrado. O sea que son inversamente proporcionales. El campo, a medida que me alejo, el campo va decayendo, pero no tan rápido como lo es con una carga puntual. Esas son las observaciones. El campo eléctrico es directamente proporcional al valor de la densidad lineal de carga, lambda, y también el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia. Cabe destacar también de que esta ecuación vale pura y exclusivamente para una línea infinita de carga. Vamos a pasar ahora, en el caso de una placa a superficie o plano cargado. ¿Qué es una placa cargada? Sería como una lámina con sucesiones de líneas pegaditas una al lado de la otra. De esta forma tiene como una superficie. La línea de campo eléctrico serían salientes de ella porque la placa está cargada positivamente, si no serían entrantes, ¿no? Pasa lo mismo en el caso anterior con la línea de carga. Si es positiva o negativa, la teoría vale igual. Bueno, vista de costado quedaría así. Esto cabe destacar que es una placa, ¿no? La placa se la simboliza con la letra sigma, y en vez de densidad lineal, acá hablamos de una densidad superficial de carga.
¿Qué es la densidad superficial de carga? Es la cantidad de carga que hay en un área o superficie determinada. Tampoco puse la unidad de medida, que sería coulombios sobre metros cuadrados. Esa es la cantidad de carga en cierta área o en cierta superficie. Bueno, si voy a analizar el campo eléctrico en un punto, si la carga es positiva, queda saliente de ella las líneas, por lo tanto el vector campo eléctrico sería hacia la derecha en este caso. Si la carga fuera negativa, el campo eléctrico acá sería hacia la izquierda. O si voy a dibujar en este punto acá y la placa es positiva, el campo eléctrico es hacia la izquierda también. Bueno, ¿de qué va a depender el valor? Va a depender directamente de la densidad lineal de carga, de sigma, y de una constante que es la constante de permisividad eléctrica en el vacío. Tiene un valor y forma parte de la constante K anterior, la que vale 9 por 10 a la 9. Después lo vamos a ver, vamos a deducir también esta ecuación de la ley de Gauss para el campo eléctrico, y epsilon, que sería la constante de permisividad eléctrica en el vacío. Cuando es en el vacío se le pone el cerito, se le dice epsilon sub 0, vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metro cuadrado. La unidad de medida es obviamente para que dé también el campo eléctrico en newton sobre coulombio. Bueno, seguimos. La observación entonces es que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad superficial de carga, sigma, y vieron que no tiene en la ecuación o no interesa la distancia que estemos de la placa, o sea que el campo eléctrico es independiente de la distancia, va a ser el mismo si lo usamos en este punto acá, cerquita, más hacia arriba, más hacia abajo. Eso quiere decir que el campo eléctrico en esta zona va a ser uniforme. No aclaré en el principio, lo aclaro ahora, es que esta ecuación es válida si la superficie es infinita también, si crece para arriba, para acá, para todos lados, si es muy grande, porque así evitamos los efectos de bordes también acá, que los bordes lo que hacen es, el campo eléctrico sufriría como una distorsión aquí y dejaría de ser uniforme, entonces trabaja como que en el medio de la placa acá. Vamos a hacer un práctico y todo para comprobar el valor del campo eléctrico, en clase lo vamos a ver. Bueno, cabe destacar también de que el campo eléctrico, esta ecuación de campo eléctrico sirve solamente cuando es una placa, una superficie o un plano cargado. Bueno, vamos a lo que es el principio de superposición. Superposición hace referencia a que una cosa está en el mismo lugar del espacio sobre otra cosa. Claro, el tema es que con cosas materiales no se puede, pero como el campo eléctrico no es algo material, se puede superponer. Por lo tanto, si yo tengo acá una línea cargada, en este caso es negativa, en las cercanías hay una carga también positiva, y también hay una placa negativa, cargada negativamente. Si voy a analizar el campo eléctrico en este punto, ¿cuántos campos eléctricos hay? Bueno, como tengo tres fuentes de campo eléctrico, que sería la línea, la placa y la carga, acá va a haber superpuestos tres campos eléctricos. Acá y en cualquier otra zona del espacio. Puede ser de este lado acá, también va a haber tres campos eléctricos. ¿Cómo se calcularía el campo eléctrico total? Bueno, primero hay que representar y calcular el vector de cada una de las configuraciones de cargas y después sumarlos vectorialmente. En este caso el campo eléctrico de la línea va hacia ella porque la línea es negativa. El campo eléctrico de la placa también va hacia ella porque la placa es negativa. Sin embargo, como la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente de ella. Entonces, para calcular el campo eléctrico total, lo que tengo que hacer es la suma vectorial de cada uno de estos campos. Esta suma es vectorial, o sea que tengo que tener en cuenta la dirección y el sentido. En este caso sería calcular el vector campo eléctrico de la línea, calcular el vector campo eléctrico de la carga y sumarlos porque van para el mismo lado. Pero después me quedan formando 90 grados con el vector campo eléctrico de la placa. Y ahí ya tendría que buscar alguna forma matemática, que es por el teorema de Pitágoras, de calcular el campo eléctrico total que quedaría hacia aquí abajo.
ejercicios con números va a ser en el próximo video, que vamos a ver algo muy similar de cómo elaborar un ejercicio, cómo hacer un ejercicio cuando se superponen varios campos eléctricos. Muy bien, esto ha sido todo. Les habló Walter para Física 220. Saludos.